Saludos y muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Enfoque Segovia. Gracias por acompañarnos en este punto en el que ponemos siempre el foco en un tema de actualidad. Pueden ustedes imaginar que hoy teníamos la obligación como medio de comunicación de dedicarle este Enfoque Segovia al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género. No sé si la palabra eliminación, erradicación lo iremos analizando, porque tenemos un coloquio que espero que sea muy interesante, porque tenemos tres grandes invitadas. Hoy nos acompañan en la mesa de Enfoque Segovia, está a mi derecha Elena Señorans. Ella es psicóloga de la asociación Adabas, que lleva poquito tiempo en Segovia, pero con una gran intensidad de trabajo. Elena, bienvenida. Muchas gracias, buenas noches y gracias a vosotros por invitarme. Un placer por tener también la presencia de Pilar Lajo. Pilar es fiscal, delegada de Violencia de Género y Doméstica de Segovia. Pilar, un auténtico placer, bienvenida, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches a todos y gracias por invitarme. Un placer. Y también está con nosotros Azucena Suárez, la concejala del Ayuntamiento de Segovia en Servicios Sociales y también encargada de Igualdad. Azucena, un placer repetir la experiencia. Muy buenas noches. Igualmente, encantada. Buenas noches. Gracias por la invitación. Se han celebrado a lo largo de estos días mesas redondas, charlas, coloquios, manifestaciones, concentraciones, pero yo creo que los medios de comunicación jugamos un papel muy importante en todo este asunto que nos trae hoy a Enfoque Segovia, y precisamente esa es la primera pregunta que quiero lanzar a nuestras participantes en este coloquio. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en este asunto de la violencia de género? Voy a empezar por la psicóloga, con permiso, Elena. Hombre, creo que el papel es importantísimo, no solamente en el día 25 de noviembre ni en la semana de este día, sino que yo pienso que a lo largo de todo el año. Pues eso, dar voz y dar visibilidad a todas aquellas iniciativas que hay en nuestra sociedad. Ahora estamos hablando a nivel local, pues a nivel local. Comunicar aquellas noticias que tienen algún tipo de relación con la violencia de género, el si se dan o no y el cómo se dan, pues tiene una trascendencia muy importante, desde luego. No sé si alguna de nuestras invitadas, Azucena. Sí, efectivamente es el papel importante que hacen los medios de comunicación en cuanto a esa labor de difusión. Por ejemplo, en esta semana, en estos días que se están dando a conocer las campañas de sensibilización que tenemos que llevar a cabo desde las instituciones, pero también de toda la sociedad en general, en que tenemos que implicar y convertir de alguna manera en agentes de igualdad para trabajar sobre todo en el foco de la prevención. La igualdad es el mejor antídoto contra la violencia de género y los medios pueden jugar ahí un papel muy importante en lanzar y en canalizar ese mensaje. Como decimos, la violencia de género es un problema social y acaba teniendo su reflejo también en el poder judicial. En los tribunales es la parte que le compete a Pilar. Como problema social tiene su reflejo, ¿verdad? Efectivamente, lo que se refleja en la sociedad, lo que se desprende de los problemas que hay en la sociedad es lo que vemos a diario en los juzgados, y desgraciadamente es el día a día en el que vivimos, que nos enfrentamos con la violencia de género pues de manera continua, constante y cada vez más. Y yo creo que pues la labor de información es fundamental, y sobre todo para dar a conocer pues que a las víctimas los medios que tienen para poder salir adelante, denunciar, sobre todo denunciar, para que se corte por lo menos esa escalada de violencia. Este año también se ponía de manifiesto que hay un nombre propio, el de una mujer vecina de Cuéllar, que fue asesinada, víctima mortal. El asesinato es el final, como bien se ha puesto de manifiesto esta semana, de una larga cadena que debemos de cortar y que no existan tantos eslabones. El que Segovia haya vivido este 2024 un caso con una víctima mortal, ¿qué creéis que ha podido significar para una sociedad como la
segoviana en la que todo lo sentimos como muy cercano, ¿no? Porque aunque haya ocurrido en la provincia es difícil, fueron días en los que los minutos de silencio, las concentraciones, el dolor era como mucho más palpable. Claro. Hombre, eso es humano y eso es así, quiero decir. Ninguna de las mujeres víctimas mortales de la violencia de género nos va a dejar indiferente, pero sí que es verdad que cuanto más cercana, pues más dolor produce, evidentemente. Entonces, el hecho de que se haya producido en la provincia de Segovia, pues despierta en los segovianos y segovianas pues esa sensación de mayor dolor por la cercanía. Eso está claro, ¿no? El proceso de identificación que todas podemos tener con la víctima, pues por supuesto, si es una persona que es una vecina, pues te da esa sensación además un poco de alerta, de pensar, bueno, es que a cualquiera le puede pasar, ¿no? Pilar. Sí, yo pues lo viví de cerca porque estaba de guardia y lógicamente es un hecho que no se libra en ningún territorio del país, de ningún país, pero en el caso de nuestro, ninguna provincia se libra de que en un momento dado se produzca desgraciadamente el feminicidio de una mujer. Pues nada, esto nos tiene que dar a pensar que tenemos que activar todas las alertas, bueno, pues ver lo que se puede hacer o lo que podemos hacer en nuestro campo de trabajo para que esto, bueno, poner los medios para que evitar que esto se produzca, pero evidentemente tenemos que contar con la colaboración no solamente desde un punto de vista judicial, sino también tenemos que contar no solamente con la víctima, sino también con todas las personas que rodean a la víctima, que tienen, yo creo que la obligación pues de proteger a la víctima cuando hay un caso de violencia de género, en este caso que había una orden de protección. Azucena. Sí, en este caso significa el que haya habido un asesinato machista en Segovia, que el machismo no entiende de territorios, de clase social, no entiende de edad, no entiende de formación ni de ideología política. El machismo es construcción cultural, el machismo es más allá que sexismo, es poder, es conducta y al final es la manifestación de esa desigualdad histórica de los hombres sobre las mujeres, y en eso es en lo que hay que incidir. Nos ha sacudido muy de cerca con el asesinato de nuestra vecina de Segovia, pero precisamente eso nos hace tomar más conciencia de que trabajar en la prevención, trabajar en los primeros escalones de la violencia de género, como hemos tratado de trasladar en la campaña que estamos llevando a cabo desde el Ayuntamiento de Segovia, es la manera de no llegar al extremo que es el asesinato machista, como ha sucedido muy cerca de nosotras. Sobre este asunto de la víctima mortal de este año, la cuarta, hemos vivido y recordado durante este año a esas personas. Yo personalmente recuerdo muy, al tener que trabajar en ello, el asesinato de una mujer, Ana, y su hijo Carlos en Torrecaballeros, esas manifestaciones, luego esas concentraciones porque el menor de edad era estudiante en la granja de San Ildefonso, todo aquello pues te sacude porque uno como persona nunca espera tener que acudir a Torrecaballeros para cubrir una noticia así, pero en el caso de la vecina de Cuéllar, de Mainca, ella tenía medidas de protección, bueno, yo no quería, quizá por alusiones, Pilar, ¿qué es lo que hace que al final pueda llegar a producirse el asesinato? Porque él rompe la orden de alejamiento, hay una conversación entre ellos y luego pues desgraciadamente el ataque, que fue totalmente brutal y mortal.
Es que los delitos contra la violencia de género no son delitos que son matemáticos, sino que me refiero que hay una causa y un resultado y una solución y ya está, sino que hay muchos factores que están implicados. Está la dependencia emocional que tienen las víctimas con los agresores, está en el tema de los hijos, aquí había una menor. Pues está el tema del control que por parte del agresor no realiza no solamente a la víctima sino a todo el círculo que tiene con ella y bueno, pues a lo mejor utilizando el agresor subterfugios para intentar verla o quedar por alguna otra finalidad, pues consigue el resultado. Por eso incido que en estos asuntos de violencia todos tenemos la obligación de estar alerta y de denunciar cuando tengamos conocimiento de que existe un quebrantamiento de una orden de protección o bien existe un hecho que pueda ser constitutivo de violencia de género. Elena, han utilizado tanto Azucena como Pilar palabras que quizá podemos utilizar también muy a menudo, pero bueno, a lo mejor es analizarlas desde el punto de vista psicológico. Dependencia emocional por parte de ella y control por parte de él. Claro, la dependencia emocional es una dependencia muy difícil de superar. Por eso en muchos casos pues las víctimas de violencia de género necesitan apoyo psicológico, porque digamos que el acceder a otro tipo de recursos para de alguna manera contrarrestar esas dependencias, como es por ejemplo la dependencia económica, es decir, si una víctima tiene dependencia económica, pues puede acudir al recurso social X que necesite de alojamiento, de una ayuda económica y ya está. Y entonces de alguna manera se palía esa dependencia. Pero la dependencia emocional no es tan momentánea, por lo menos, de paliar. Y eso muchas veces ocurre, como comentaba Pilar, que incluso ellas mismas consienten en quebrantar esa orden de alejamiento, porque empiezan a tener ahí una serie de ideas que por supuesto son irracionales, pero que están ahí, y que eso forma parte y constituye un poco ese sentir de las víctimas de violencia de género. Como por ejemplo, bueno, conmigo este señor ha sido muy agresivo, pero con su hija no. Esa es una idea irracional completamente, porque si lo ha sido con la madre, de suyo, por definición, lo ha sido con la hija también, ¿vale? De hecho, a los hijos de las víctimas de violencia de género se les considera también víctimas de violencia de género. Pero la madre piensa que no, y entonces la madre me empieza a pensar, bueno, a lo mejor no tengo por qué separar a la niña, creo que era una niña lo que tenía esta mujer, de su padre. Bueno, a lo mejor él tampoco puede tener derecho a ver a la niña. Si eso ella lo piensa, si alguien de su entorno la está un poco machacando y revictimizando con esa idea, como puede ser la familia extensa de él. Es decir, hay muchos contextos de la familia, de los amigos, del trabajo, que pueden estar un poquito jugando, digamos, a la contra y jugando a fomentar esa dependencia emocional. Y entonces a veces ocurre que, aunque el sistema intente proteger, pues casi que podemos decir que son dos los que intentan evadir esa protección. Evidentemente el encausado, que tiene la orden, y ella, si en un momento dado quiere, merced a esa dependencia emocional que tiene, pues como volver un poco hacia atrás, ¿no? Entonces a veces ocurre, por eso es el papel de todos y todas, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero de la familia, de los vecinos. O
O sea, es un poco esa responsabilidad de que todos tenemos que estar ahí un poco alerta, en el sentido de que procurar por todos los medios que esto no ocurra. En ese papel activo de vecinos que comentaba ahora Elena, las administraciones más cercanas son los ayuntamientos, ¿no, Azucena? En el caso de Segovia, la concejalía que tú diriges. Sí, claro, como no puede ser de otra manera, trabajamos en el ámbito de nuestras competencias de manera muy cercana con todas las mujeres, porque hay un compromiso real de hacerlo, tanto en la parte de sensibilización como también de la atención a las víctimas de violencia de género. En estos momentos están siendo atendidas en nuestros servicios sociales 45 mujeres, según el último dato que yo tengo, y a través del servicio de atención telefónica ATEMPRO, 23 mujeres en atención psicológica. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una mujer da ese paso de acudir y solicitar esa ayuda, ha tardado una media de 8,8 años en ser consciente de que está siendo víctima de violencia. Violencia machista que puede tener miles de aristas: violencia económica, violencia psicológica, violencia digital, violencia física, violencia verbal. Muchas violencias que se normalizan y se interiorizan. A mí siempre me ha llamado la atención escuchar a un especialista en la materia, médico forense, como digo, especialista en violencia de género, Miguel Lorente, que decía que cuando empezó a atender a las víctimas de violencia de género, la frase más repetida era: mi marido me pega lo normal, pero hoy se ha pasado. Ahí nos está dando una clave, o sea, es la normalización de la violencia por parte de la víctima, y lo que se cuestiona es la intensidad de esa violencia. Entonces, esa es la clave. Para no llegar a ese punto, todo el trabajo previo anterior es importantísimo, en reconocer las violencias, en trabajarlas desde el principio, en no normalizarlas, en no justificarlas, en cuestionarlas y, como han dicho las compañeras de la mesa también, en tener la obligación de ponerlo en evidencia y denunciarlo. Y ese es un trabajo fundamental que desde el ayuntamiento, desde luego, tenemos el compromiso y estamos llevando a cabo, pues, para evitar que cada vez más mujeres jóvenes sean víctimas de numerosas violencias. Todas estas reflexiones que nos hacen Azucena y Elena, Pilar, cuando se producen en el marco de los tribunales, ¿esto que están hablando te resulta de lo más familiar? Sí, a ver, vemos casos de todo, desde la señora que lleva, incluso señoras ya de avanzada edad, que denuncian, y a lo mejor lo que ha desencadenado la denuncia, el último hecho, pues es mucho menor que lo que llevan aguantando toda su vida. O a lo mejor vemos directamente una denuncia de un hecho que es muy grave y que no ha habido antecedentes previos con esa mujer. A lo mejor luego vemos en los antecedentes que esta persona pues tiene más, es un agresor persistente y ha tenido otros episodios de violencia con otras mujeres. Pues se ve un poco de todo, no se puede bueno, pues establecer un estándar de lo que son las denuncias, porque se ve de todo. Y en ese contexto de cuando una mujer llega al ámbito judicial, ¿es donde se siente más desprotegida o se siente protegida? ¿Cuál es un poco la sensación que tienes como fiscal de cuando una mujer se ve en algo que no manejamos todos los días, ¿no? Como es un... Hombre, yo comprendo que para las mujeres que denuncian, el estar en un entorno de los juzgados, pues es un entorno que para ella le resulta hostil, pero hombre, yo quiero creer que hacemos todo lo posible por proteger a las víctimas, y digo protegerlas a pesar de ellas, porque hay muchas que denuncian o que llaman a la policía, mejor llaman a la policía, a la Guardia Civil, y les dicen que no quieren denunciar. Se activa el protocolo 0, la policía tiene la obligación de seguir adelante con el procedimiento, le detienen a esta persona y nos la presentan en el juzgado
Si los hechos son graves y tenemos bueno, pues algún otro indicio o desde el principio, si vemos que el hecho es grave, de oficio nosotros solicitamos la adopción de una orden de protección, pese a que la víctima no lo haya solicitado. Con lo cual yo entiendo que cuando un hecho de violencia de género se judicializa, lo principal es proteger a la víctima y a sus hijos e hijas, es lo principal. Y luego ya tendremos que investigar para ver si podemos acreditar esos hechos, no solamente con la declaración de la víctima, sino con las pruebas que podamos contar para que pueda, bueno, pues destruirse la presunción de inocencia ya en el acto del juicio. Elena, por tu experiencia, lo que estás escuchando de cómo se ayuda desde, por ejemplo, cómo ayudáis a Davas a ese paso de tener que ir a un juzgado y todo ese sistema que nos está explicando ahora y que lo está explicando tan bien Pilar. Pues, a ver, yo mi experiencia personal también, pues tengo que decir que, en fin, la casuística es muy variada. Sí que es verdad que a veces nos encontramos un poco con dos cuestiones que pueden entenderse como enfrentadas. Por una parte, pues el mensaje que nosotras siempre damos es denuncia, y si los hechos son graves, pues denuncia, porque estás en una situación de peligro y hay que intentar que pues el sistema judicial te proteja, ¿no? con la orden de protección, la orden de alejamiento y demás. Por otra parte, quiere decir, pues que la justicia funcione de una manera ágil, que existan los juicios rápidos, todo, pues eso es un beneficio para la víctima, aunque también hay que decir que a veces las víctimas no están lo suficientemente preparadas como para entrar en este proceso. Es decir, como decía Pilar, pues hombre, la mayoría de las personas vamos al juzgado una o ninguna vez en nuestra vida, ¿vale? Entonces, nosotras creemos que es mucho mejor ir, pues eso, sabiendo un poquito a lo que vas, conociendo, pues eso, las diferentes alternativas de lo que puedes vivir allí, de lo que te pueden decir, de lo que te pueden preguntar, cómo tienes que contestar, qué consecuencias, en fin, ese tipo de cosas, por lo menos dar una información para que no entren en shock en ese momento crucial en el cual, por ejemplo, tienen que hacer una denuncia. Es que ¿cómo vas a tomar una declaración a una persona que está absolutamente bloqueada o que está muy, pues con la emoción intensa que sea, que puede ser de rabia, que puede ser de tristeza, que puede ser de miedo o que puede ser la que sea, ¿no? Cuando no estás en mínimo un estado de serenidad, pues claro, pues es muy difícil, porque se te van a olvidar cosas, o de repente te va a entrar el miedo, o de repente no vas a querer, o de repente... Entonces es muy importante también que haya un poco una preparación y que no vayan, pues eso, con un miedo y con una incertidumbre que en muchas ocasiones van. Entonces eso también requiere un tiempo, eso no puede ser... pues así te pongo la preparación en vena, porque requiere un tiempo, ¿no? Entonces a veces eso, pues incluso hay que aconsejar, bueno, espera un poco, si has esperado 8,8 años, como antes decía Azucena, pues a lo mejor, vamos a ver, es el momento de tranquilizarse un poco, tratar de equilibrar todo esto que tienes ahí dentro ahora, y bueno, pues lo antes posible, pero teniendo ese criterio de vas a estar un poco más serena, vas a estar un poco más tranquila, y entonces vamos a... Y entonces esta, bueno, es una decisión que también tiene un poco su dificultad, porque a veces las cosas habría que hacerlas con la mayor urgencia posible, y otras veces pues hay que esperar un poco más.
Pues vamos a hacer una pausa muy breve, enseguida vamos a regresar. Son muchas las cuestiones todavía que nos quedan por analizar en este especial Enfoque Segovia dedicado a esta semana, porque yo diría que más que un día es una semana de la eliminación de la violencia de género. Enseguida regresamos. Vamos a comenzar la segunda parte de este Enfoque Segovia, hoy dedicado a la violencia de género. Les recuerdo que estamos mirándolo desde un punto de vista lo más multidisciplinar posible, desde muchas ópticas, desde muchas prismas. En la primera parte hemos hablado de muchas cosas, pero a mí hay un tema que me gustaría poner encima de la mesa, aunque bien decía Azucena que la violencia de género no conoce edad, pero sí imagino que tiene que ver mucho lo diferente que es la edad en estos casos, porque se está hablando mucho en este 25N de 2024, también se reflexionó mucho en los 25N de años anteriores, en los más jóvenes, en los adolescentes. A veces sorprende y sin duda lo que ha ocurrido en Orihuela con una víctima mortal de tan solo 15 años. Nos hace a todos hacernos muchas preguntas. La edad tiene cada vez... Voy a empezar, con vuestro permiso, con Pilar. Recuerdo que Pilar Lajo es la fiscal delegada de Violencia de Género y Doméstica de Segovia. ¿La edad ha supuesto un cambio en los últimos años? La verdad es que vemos violencia en todas las franjas de edad. Nos encontramos con violencia de muy jóvenes, bueno, pues hasta de personas ya de avanzada edad. No tenemos un criterio para decir es que ha repuntado. Que hay violencia en los jóvenes, sí, y sobre todo porque hay una percepción de las chicas que bueno, pues es que confunden lo que es el amor con los celos, con el control, y lo ven como algo que es que hace esto porque me quiere mucho. Y yo creo que pese a que vamos evolucionando como sociedad, yo creo que en ese sentido hemos retrocedido, porque el respetar la libertad de las personas y bueno, pues y no invadir ciertos ámbitos que son exclusivamente privados, eso no se está cumpliendo ahora y se está confundiendo con otros conceptos que hacen que las chicas vean como algo natural ciertos comportamientos de sus parejas. Y yo creo que en eso las campañas de información son muy importantes, las que se realizan en los institutos y bueno, en la universidad, para concienciar que eso no es amor y no te quiere bien el que te está controlando, el que te está pidiendo las contraseñas de tus correos electrónicos, etcétera. Tiene mucho que ver bueno, siempre decimos la tecnología no es ni buena ni mala, todo depende del uso que se haga de ella, pero como psicóloga, Elena, a las palabras de Pilar, una reflexión. Pues nada, suscribirlas completamente. Los jóvenes actualmente tienen ahí también, vuelvo otra vez al tema de las ideas irracionales, una serie de mitos, una serie de bulos que son muy peligrosos porque son muy compartidos, es decir, son muy comunes en sus grupos de referencia, sobre, por ejemplo, pues que cada persona y cada individuo tenemos un derecho a nuestra intimidad y a tener una parcela individual de cosas de acciones, de ideas que no compartimos con nuestra pareja. Y esto, por ejemplo, pues no lo entienden así. Entonces, en ese intercambio de la total y absoluta información que hay sobre cada uno, pues eso al final lo que se convierte es en una forma de controlar a la otra, pues en un altísimo grado. He leído ahora últimamente
un chaval que creo que incluso era menor, que le exigía a su novia que tuviese la cámara encendida por la noche mientras dormía, para que él supiese que lo que hacía en esas horas era simplemente, entre comillas, dormir. Que le decía la verdad, que estaba dormida. Claro. Estas demostraciones de estoy haciendo esto, estoy en tal sitio, estoy con amigas y no hay ninguna persona del otro sexo, en fin, son unas muestras de control que, claro, si te pones a pensar en personas muy jóvenes que están todavía, pues eso, conformando un poco el concepto, pues, de casi todo, de lo que son las relaciones amorosas, de las relaciones de pareja, y tienen un poco estas bases, y para mí lo más importante no va a ser mis estudios, mi proyección de futuro a nivel profesional. No, para mí lo más importante es mi novio, y eso está por encima de, pues ya digo, de mis amistades, de mis estudios, de mi familia y de todo. Es lo primero y lo único. Y claro, ese tipo de mitos son muy peligrosos y son muy difíciles de erradicar, porque ya digo, desgraciadamente están muy compartidos, están muy generalizados. Precisamente a todo ese universo del que están hablando Pilar y Elena le ha dedicado el ayuntamiento un vídeo que precisamente muestra la soledad o la indefensión de cuántas cosas le pasan a una chica joven. Yo creo que nos hemos visto todas reflejadas en ese vídeo. Azucena con cierta edad, y eso que entonces nosotras, por ejemplo, no teníamos el teléfono móvil encima de la cama, afortunadamente, pero sí todo ese universo de cosas de las que hablaban Pilar y Elena. Sí, así es, efectivamente. En una situación tan cotidiana y diaria como es el momento de vestirse, para una chica joven, que es la que aparece en el spot, hemos querido visualizar cantidad de estímulos que recibe y violencias sutiles, pero que están ahí en el día a día, que al final lo que generan es una confusión y una percepción por parte de, en este caso, de la víctima, de las chicas, de normalizar lo que no es normal. O sea, lo normal ahí no es normal, es violencia, que a veces empieza por esa sutileza de lo que se llaman los micromachismos. Los micromachismos no son conductas machistas menos graves o un poco más leves, no, son machismos que pasan desapercibidos, como lo que vemos en el spot de la joven. Lo tenemos normalizado, la madre que le dice arréglate, porque es que siempre como vas, luego te está exigiendo que cumplas con los roles de género que te exigen, hasta el novio, oye, hoy quiero tenerte aquí al lado, no me vayas a dejar tirado. Las amigas que le dicen ponte mona, que tienes que salir con nosotras, es decir, todo eso genera una situación de regresión, que es lo que estamos viendo en la población joven, y es donde tenemos que insistir en ese incremento del control que se está produciendo y esas violencias, para cortarlo de raíz, porque ese es el caldo de cultivo de violencias mucho más graves. Yo quería preguntarle, hemos hablado de las víctimas, de lo que ellas piensan, de lo que le transmiten, por ejemplo, a Elena como psicóloga, pero vamos a hablar de ellos, los más jóvenes, que también se escucharán sus declaraciones en el juzgado, y me quería preguntar por ello para Pilar, los chavales jóvenes, ellos en ese lado también, ¿por qué, cómo son sus declaraciones, en qué basan su manera de actuar? Pues cuando les recibimos declaración en el juzgado se realiza en calidad de investigado con sus derechos, y uno de los derechos es a negarse a declarar. En muchos casos se niegan a declarar y en otros muchos se limitan a negar lo que la víctima ha puesto de manifiesto, con lo cual tienes que acudir a otros medios para poder acreditar lo que está poniendo de manifiesto la víctima, porque tenemos versiones contradictorias, y si no tenemos ningún otro elemento que pueda acreditar lo que la víctima está diciendo, pues lo más seguro es que se dicte una sentencia. Cuando llegue a juicio, se dicte una sentencia absolutoria, si llega a juicio, porque hay veces que nos vemos obligados a tener que solicitar el archivo del procedimiento porque no tenemos base para poder dirigir nuestro escrito de acusación contra esa persona para que se pueda abrir el juicio oral.
Cuando se trata de menores, tanto la víctima como el agresor, el investigado, ¿es diferente a cuando son mayores de edad? No, la violencia se produce tanto cuando los hijos son menores como cuando son mayores y conviven en el mismo domicilio. La violencia se da. Lo único que en el caso de los menores, cuando existe un episodio de violencia, pues se ha reformado la ley y la regla general es que con la orden de protección se adopten unas medidas civiles si no están separados, y por nuestra parte solicitamos la suspensión, el no establecimiento de un régimen de visitas porque existe un episodio de violencia de género y así nos lo dice la ley, salvo que se acredite, bueno, pues una relación paterno-filial, que eso en la mayoría de los casos se tendrá que acreditar en un procedimiento civil donde se tenga que discutir el divorcio de estas personas y donde se pueda escuchar a los menores que tengan más de 12 años y donde se pueda realizar algún tipo de informe psicosocial, pues para poder acreditar si en un momento dado esta persona, a pesar de tener un procedimiento de violencia, puede tener visitas con sus hijos. ¿Qué es lo que ha podido ir cambiando nuestra sociedad, Elena, para que ahora estemos hablando de los chicos y las chicas con una visión tan romántica del amor que parecía superada? Bueno, pues yo creo que precisamente todos estos, yo los llamo los nuevos educadores, aunque nefastos muchas veces, que son pues eso, todos los nuevos agentes de socialización que merecen todo el crédito a los y las jóvenes, como son pues eso, los tiktokers, los influencers, las redes sociales, las aplicaciones, ¿cómo se llama esto? Las aplicaciones estas de encuentros, de ligoteo, que de alguna manera, desgraciadamente, nos están robando nuestro papel de educadores a los padres y madres, a la familia y a los maestros, ¿no? que seríamos los responsables de la educación. Bueno, pues ahora resulta que no sé por qué, o nosotros declinamos o ellos nos lo arrebatan, pero quienes están educando pues en educación sexual, en pues eso, los conceptos de las relaciones, etcétera, etcétera, son todos estos que he mencionado y mucho menos la familia y los maestros y profesores. Entonces, pues claro, merced a estas cosas, este es el resultado que estamos teniendo. No hay que olvidar, por ejemplo, hablando de violencia sexual, que los jóvenes empiezan a consumir pornografía que por definición es violenta contra las mujeres a muy tiernas edades. O sea, es que no hablamos de adolescentes, es que estamos hablando de niños. Entonces, pues claro, su concepto de la sexualidad y de lo que es normal en sexualidad, pues es el referente este que tienen, por ejemplo, de la pornografía. Entonces, así es pues muy complicado, porque claro, estamos retrocediendo pues eso, a cosas que nos parecen un poco de las cavernas, pero que parece ser que vuelven otra vez a florecer. Y eso se rompe con esas campañas de concienciación, de educación que se llevan a cabo, ¿verdad, Azucena? Y es un poco el escenario que os encontráis en colegios e institutos, porque también los técnicos de la concejalía luchan contra lo que estaba contando ahora Elena, ¿no? Contra esos educadores nefastos que... los nuevos educadores. También se lucha contra eso, claro. Sí, claro. Tratamos de hacer ese papel que corresponde al ámbito educativo y de personas expertas y especializadas a través de los centros educativos, y el contenido de las campañas y el material de las campañas que diseñamos se utiliza para eso, pero Elena lo ha explicado muy bien. Luchamos contra algo muy potente. El uso de los dispositivos es cada vez a edades más tempranas. Se consume pornografía, como ha dicho Elena, ya desde la infancia.
Y esa manera de normalizar algo tan grave como es esa violencia sexual, la dominación de lo masculino sobre lo femenino con esa violencia y luchar contra ello, pues es complicado, pero bueno, hay que tener esa visión positiva y pensar que bueno, vamos haciendo el trabajo también y vamos a través de esos mismos dispositivos contrarrestando esos mensajes tan nefastos que les van llegando y que vayan visualizando lo que es violencia. Es que la educación es el único camino y visualizar y poner nombre a lo que son violencias es la única manera de que pues cada vez más pronto se reconozcan y traten de eliminarlas. Eso es lo que intentamos hacer cada vez de manera más intensa, la verdad, y de la mano de centros educativos, en coordinación total con la Dirección Provincial de Educación, que hace un trabajo excelente. Y bueno, pues llegando a todos los puntos y a todos los rincones. El viernes tenemos, por ejemplo, una obra de teatro dirigida a las edades de tercero o cuarto de la ESO, precisamente basada en la visualización de varias violencias, una escena de una pareja joven, bueno, pues para presentar de manera muy evidente lo que no debe suceder y lo que las chicas nunca deben permitir. Como decíamos, también se habla siempre de los medios que hay al alcance de las mujeres que sufren violencia de género y de medios. Voy a hacerle esa pregunta a cada una de nuestras invitadas. En el ámbito judicial de medios, ayer además de recordar que precisamente dos de nuestras invitadas compartían otra charla o coloquio sobre la necesidad de esos juzgados especializados en este tipo de violencia. ¿Cómo vamos de medios en Segovia, Pilar? Pues el juzgado de violencia es el juzgado número 4, que concentra toda la violencia de la capital. Luego está la violencia de los pueblos, que se llevan por los partidos judiciales de Cuéllar, de Sepúlveda y de Santa María. Los medios con los que contamos son pues los que son limitados, porque además de de los funcionarios del juzgado, la juez soy yo la que llevo el papel del juzgado. Pues contamos cuando la víctima llega a dependencias de los juzgados, pues puede ser vista por el médico forense para valorar no solamente desde un punto de vista psicológico, sino también físico, si tiene lesiones. Existe una funcionaria de víctimas que realiza un acompañamiento de las víctimas desde que llega a los juzgados hasta que termina todo el procedimiento en el acto del juicio oral. Están los funcionarios, los policías de la unidad de familia, que hay dos personas que acompañan de manera sistemática a las víctimas y no las dejan nunca solas en los juzgados. Está la psicóloga de víctimas, que también en algunos casos pues tiene que asistir a las mismas. Eso desde el punto de vista de los medios. Tenemos solo un equipo psicosocial que es totalmente insuficiente para atender las demandas que necesitamos en cuanto a la elaboración de los informes, porque los informes psicosociales no es ver un papel o ver una persona y emitir un informe, sino que requiere de varias entrevistas, y eso supone dilatar la elaboración de estos informes una media de 8 meses, con lo cual pues hay muchos procedimientos que requieren de estos informes y es totalmente insuficiente este equipo psicosocial. Pues en fin, el personal que rodea todo lo que es el funcionamiento de violencia pues es escaso para el volumen que tenemos, cada vez mayor. Una reflexión muy breve porque se nos está acabando el tiempo. Elena. Bueno, pues muy breve. Yo creo que recursos hay tanto a nivel público, desde la Administración General del Estado a la Administración de la Comunidad Autónoma, a la Administración local, por supuesto, públicos, privados, en fin, recursos hay. Yo creo que lo más interesante es que intentemos coordinarnos todos
y tengamos un poco esa responsabilidad de no revictimizar a la víctima, no someterla a dilaciones, a repeticiones, a críticas, por supuesto, innecesarias, y bueno, pues eso, tener un poco esa motivación de hacer nuestra tarea lo mejor posible. Y ese ayuntamiento, como decíamos, Azucena, lo más cercano posible, ¿no?, a quienes lo puedan necesitar. Claro, seguir trabajando en esa cercanía, aprender y tratar de generar políticas que lleguen y sean efectivas, en este caso para las mujeres víctimas de violencia de género, actualizar la normativa, que siempre es importante. Se cumplen 20 años de la Ley de Protección a las Víctimas. La Junta de Castilla y León, por ejemplo, está a punto de aprobar una nueva ley de violencia de género, es decir, bueno, pues desarrollar un marco normativo lo más ajustado posible a las necesidades de las víctimas, pero también, como decía al principio del programa, requiere de una concienciación social, requiere de una actuación colectiva y requiere de esa colaboración de toda la ciudadanía, apartarse de las conductas machistas y bueno, pues tender hacia una sociedad que sea lo más justa e igualitaria, porque al final esto es una cuestión de derechos humanos. Pues ha sido un coloquio muy interesante esta edición de Enfoque Segovia dedicada al 25N. Muchísimas gracias a nuestras tres invitadas, Pilar, Elena, Azucena, un placer. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes por haber estado muy atentos. La semana que viene con Victoria Domínguez regresa Enfoque Segovia. Que pasen una muy feliz semana. Sí, se te van ocurriendo cosas de decir.